Pues seguimos hablando de historia de México. Ahora vamos a hablar de un abogado político mexicano, Jesús Reyes Heroles. Él va a nacer en Tuxpan, Veracruz, el día 3 de abril de 1921 y va a morir en Denver, Colorado, el día 19 de marzo de 1985, siendo él un político, jurista, historiador, académico mexicano, padre del economista y funcionario Jesús Reyes Heroles González Garza y del escritor y analista político Federico Reyes Heroles. Esta situación en la que nosotros vamos viendo cómo en la historia aparecen personajes tan importantes por su trayectoria, que inclusive hasta la época existen varias avenidas que llevan su nombre: la avenida Jesús Reyes Heroles, la avenida Ceilán, ubicada en el Estado de México y en el municipio de Tlalnepantla de Vaz. Toda la proyectoria académica e intelectual que él va a ir desarrollando, pues al recibirse como abogado con mención honorífica en 1944, con su tesis Tendencias actuales del Estado, que le va a llevar a obtener su título de abogado en la Universidad Autónoma de México. Realizó estudios de posgrado un año después en Derecho, tanto en Argentina en 1945, tanto en la Universidad de Buenos Aires con el Colegio Libre de Estudios Superiores de Buenos Aires y la Universidad Nacional de La Plata. Nombre, Nombrado como miembro de número sillón 4 de la Academia Mexicana de Historia en 1968 y honorario de la Real Academia de Historia de Madrid en 1969. Le fue también otorgado el doctorado honoris causa en la Universidad de Alcalá de Linares en 1981, casi al poco tiempo de ingresar, y por más de 3 lustros, desde 1946 a 1963, fue catedrático de Teoría General del Estado en la Escuela Nacional de Jurisprudencia, nombrada al tiempo como Facultad de Derecho en la Universidad Nacional Autónoma de México, donde fue profesor de varios servidores públicos como el expresidente tanto Miguel de la Madrid, y por 4 años en 1948 a 1952 de Economía Política en la Escuela Nacional de Comercio y Administración, lo que hoy en día es la Facultad de Contaduría y Administración de la máxima casa de estudio, así como en la Escuela Superior de Comercio, Administración del Instituto Politécnico Nacional. Casi simultáneamente escribió su extensa obra enriquecida por sus experiencias profesionales, compuestas pues tanto de ensayos, de producciones, como también de tendencias actuales del Estado, pues sus tesis de grado convertida en libro por su calidad en 1945, la Carta de La Habana en 1948, Acuerdo de Arancelaría General, Actualidad y Perspectiva en 1950, La industria y la transformación de sus perspectivas industriales en México y bajo el signo de la inflación, que sería en 1951, el papel del Estado en el desarrollo económico, restauración, revisión en Tercer Camino, ya en 1952, continuidad del liberalismo mexicano en 1954, en cuestiones de economía y política, el liberalismo mexicano en 1956 y el liberalismo mexicano en 3 entregas entre 1957 a 1961, calificado como un texto indispensable sobre el liberalismo en México y la reforma, la Iglesia del Estado, 50 años de revolución, obra colectiva en 1960 de Russell, y el liberalismo mexicano. Ya en 1961, la nacionalización de la industria eléctrica. En 1962, una recopilación, sección Apuntes y estudios preliminares de su obra Mariano Otero, que era tan admirado de él. Sería en 1967 el prólogo de 2 ensayos sobre Mirabeau o en la política de Mirabeau, o la política de microeconómica y bienestar en México, que sería en 1983.
todo lo que va haciendo en pues sus programas. Luego él decía, porque tenía muchas frases muy, muy cargadas de conocimiento, que es como una herramienta política que ocupan actualmente todas esas frases, y él decía, primero el programa y luego el hombre. Toda este tipo de frases que él va a ir desarrollando, en la que también decía, no creo en los hombres que dicen no tener ambición, frases que él estipuló. Su madre, llamada Juana Heroles, y su papá Jesús Heroles, Reyes, ambos de nacionalidad española, la cual él va a tener más adelante pues el problema de de ser privado de llegar a la presidencia, por lo que serían las cuestiones relacionadas al artículo 82 de la ley, donde le prohíbe a las personas que tienen madre y padre español, no podían ser presidentes en esa época. Pues sería en la época de Díaz Ordaz, porque él había sido compañero de cátedra de López Portillo. Toda esta situación en la que se va a ir haciendo pues toda esa tendencia actuales, en las que él trabajó con Heriberto Gara, decía él, en funciones pues sencillas, pero que participó todo lo que vendría más adelante, en lo que estaba pues su ocasión orientada, tanto en ese desarrollo de tener tanto conocimiento en la historia del siglo XIX, clásicos, con toda esa tendencia en lo que reflejaba pues la ilustración y los cambios que estaban adquiriéndose en Europa. Toda la situación en la que él pues se puede decir que se impregnaba en los papeles, en los libros o en los archivos, era para ir sacando toda esa velocidad de conocimiento adquirido a través de la historia y de la política, tanto presente y actual, que pues contaba él con una, se puede decir, templada vocación, tanto a la política, bien orientada, bien documentada como historiador, como maestro catedrático, en las que él se fue desarrollando y teniendo esas habilidades en todos los fenómenos sociales que tendría pues que enfrentar en sus cuestiones políticas mexicanas, con las instituciones y incluso las frases que, como vamos a ir sacando, decía que con todo, con las instituciones todo, incluso sus cambios, contra ellos nada. Mencionaba en 1951 va a contraer matrimonio con Gloria González Garzo, y va a tener a su hijo Jesús y Federico, los que él va a empezar a tener esa difusión en la época, a trabajar ya en trabajos más, se puede decir, más comprometidos con López Mateos, donde va a ocupar ya puestos relevantes, que inicialmente había empezado con Ruiz Cortines a trabajar ya para el área del gobierno, que eso sería desde 1940 a 1960, donde él empezó a tener ya funciones como asesor de la Secretaría del Trabajo. Toda esta situación en la que ya tuvo sus puestos más pues nombrados en cuestión de política, ya específicamente su vida profesional, pues ocupó varios cargos, empezando como asesor de la Secretaría de Trabajo, que como comentamos fue en 1944, bajo el gobierno de Manuel Ávila Camacho, el presidente de la República, en 1952, con Adolfo Ruiz Cortines, quien también pues le encomendaría la jefatura de estudios económicos de Ferrocarriles Nacionales de México, que ocurrió en 1953 al 58. En ese mismo año ya Adolfo López Mateos fue subdirector general técnico del Instituto Mexicano del Seguro Social, y más adelante resultó elegido como diputado federal dentro de la 55 legislatura,
que sería desde el 61 al 64 por el Partido Revolucionario Institucional PRI. Asumió la Dirección General de Petróleos Mexicanos del 64 al 70 con el presidente Gustavo Díaz Ordaz, creando así en 1965 el Instituto Mexicano del Petróleo, la Dirección Combinada e Industria de la ciudad de Sahagún en el estado de Hidalgo en 1970 al 72, la presidencia del Comité Ejecutivo Nacional en el PRI y del 72 al 75 la Dirección General del Instituto Mexicano del Seguro Social de 1975 a 1976, cuando fue presidente Luis Echeverría Álvarez, y su responsabilidad más importante, la de secretario de gobierno en el periodo de José López Portillo, que sería de 1976 a 1979, y finalmente fue secretario de Educación Pública en el mandato de Miguel de la Madrid en 1982 al 85. Sus frases que le hicieron célebres entre la clase política, periodística, tanto aún así sigue siendo utilizadas en los corrillos del poder y el comentario informativo. En la política la forma es fondo, lo que resiste apoya, puerta abierta para el que se vaya, los oportunistas mal que sufren cualquier partido. El ejercicio de la política hay que aprender a lavarse las manos con agua sucia, o en la política que el elevador sube por el elevador baja. Son solo algunas de ellas, entre muchas otras. Para muchos Reyes Heroles va a encarnar un personaje idóneo para ser presidente de la República, porque realmente tenía todos los elementos para poderse haberse desarrollado y ocupado esas situación, porque algo muy importante que él tenía, que todo personaje que está en la política y más en área ya de presidentes, que tiene que ser que tenga una visión en cuestiones económicas, y él las tenía, pues habiendo sido profesor de las universidades, con esa visión economista que tenía, sabía cómo un elemento indispensable, un ícono de tener esas situaciones, tanto en cuestiones de derecho, de ser un abogado en derecho, como un historiador o un economista, cualidades que todo secretario de Hacienda y Trabajo tenía que tener con pues esa relación que tenía con todos esos hombres más poderosos, la habilidad para reflejar todo lo que podía estar relacionado con cosas tan importantes para ir desarrollando pues su carrera en cuestiones políticas, residir pues todo ese contexto que tenía de riesgo en cuestiones ilegales, a los que él va a recomendarle a eh, pues todos los riesgos que se estaban manejando, porque fíjense que aquí habían situaciones como que él representaría una pieza retórica en pues sus discursos que él iba haciendo. Ya lo había comentado en esa aportación que tuvo, pues esas características tan importantes que él manejó como diputado en 1961 al 64, esa investigación en las que se iba marcando los conceptos en relación al liberalismo. Una de sus frases es: más fácil ser dogmático que ser negociador. Entre sus frases que él comentaba, tanto como diputado del partido, eh, estaba pues también la otra situación, que era el PAN, liderada como diputado y presidente Adolfo Crisli Arriola y Lombardo Toledano, que llegaron a la Cámara de Diputados para ir negociando las cosas legales, en las cuales pues aquí, al ser el admirador de Mariano Otero, en el cual la materia de pluralidad se iba reflejando
en todo lo que sería estas cuestiones para poder llegar a la Cámara de Diputados. Él, como historiador de la academia y miembro de del Ministerio de Historia en Madrid, retrató toda la ideología, la independencia, eh, como uno de los factores que entraba, la independencia, la reforma, el porfiriato y la Revolución Mexicana, en lo que estaba toda esa lucha entre la Iglesia y Estado. El legado ideológico que va a dejar este hombre, plagado de situaciones, con todas esas ideas de la Revolución Mexicana y la independencia que vendría formando todo ese liberalismo. El milagro mexicano en la época de 1972, y ya como lo habíamos comentado al lado ya más adelante en la época de Echeverría, él va a irse desarrollando las características intelectuales y esa apertura fundamentales e ideológicas que manejaba tanto en sus discursos, en su parte central, doctrinas, recreó todo en sus doctrinas que aportaba al partido que prevalecía en su formación que se estaba haciendo, por la que en esa época también llegó a ser presidente del PRI. ¿Qué le dio al PRI? Le llevó todo ese modernismo, un modernismo que va a ir plasmando de su ideología, de ese liderazgo, de esas tendencias al cambio, y como una pieza relevante, este escritor, en la que también va a comentar el escritor Carlos Monsiváis, ese extraño destino de este hombre profundamente inteligente que careció de interlocutores políticos, ya que en su propio medio fue muy oído, pero escasamente entendido, admirado y apenas analizado, comentó Carlos Monsiváis. Toda esa pieza retórica en sus discursos que él desarrollaba, toda esa comparación que le hacían con la figura de Churchill en la forma de sus frases, del ser fraseólogo, y unos le decían tú eres un fraseólogo y otros le decían eres un ideólogo, pero comentaban que hay muchos ideólogos, pocos fraseólogos. Todas estas técnicas en mercadotecnia que se irían formando las ideas para ser un político. Una de sus frases que también comentó: no queremos luchar contra el viento y con el aire, sino lo que resiste y apoya, que era lo que realmente se estaba haciendo. Toda esta situación en la que nosotros vamos viendo estos, pues, se puede decir, eh, problemas que estaba atravesando el país en 1970, todos esos conflictos de las universidades públicas, las invasiones de tierra, las llamadas insurgencias sindicales, todos esos problemas de guerrillas urbanas y rurales, que va haciendo que él tenga a ese apoyo de crear partidos, porque toda esta situación en la que se manejaban estos conceptos era más dañino para el país. Aquí vamos viendo cómo a partir ya de 1976 López Portillo va haciendo toda esta situación con las reformas tanto de Jesús Reyes Oroles, en cuestiones de su filosofía, de su docencia, que permitía la entrada a nuevos partidos, y que aquí tenía esa, se puede decir, cosa mixta de tener 100 proporcionados, proporcionados, y los 300 plurimineral, que va haciendo esa cosa mixta en cuestiones políticas, la que aquí ingería fundamentalmente en cuestiones tanto del Estado, en una forma como de nacionalismo. Él va a tener pues todas esas frases célebres entre las clases políticas y periodísticas, tanto aún así siendo utilizadas como situaciones, lo que va a ir marcando pues su dirigencia nacional. Cuando él va a estar en el PRI y la ruptura con Luis Echeverría que se llegó a dar,
En 1972, Luis Echeverría lo llama para encabezar el Comité Ejecutivo Nacional del Partido Revolucionario Institucional, en el que él se desempeñó en diferentes puestos desde 1939, en el que aún era el Partido Revolucionario Mexicano, comenzando como secretario particular de su entonces líder, Heriberto Jarra, como mencionamos, Heriberto Jarra Corona, con apenas pues 18 años, que es cuando él empezó a acompañar del también intelectual, político y diplomático Enrique González Pedrero como secretario general dentro del PRI. Toda la figura de Jesús Reyes Heroles es vista hasta la fecha como una de las de mayor ideología que dicho partido ha tenido en su existencia, por su preclara defensa en cuestiones de obra social, institucional de la Revolución Mexicana, conocedor de toda la historia de México, firme opositor de los intentos reeleccionistas de Echeverría ante la sucesión presidencial, fue inevitable y expresada en uno de los discursos famosos por su carga de citas, pasajes, mensajes pronunciados en conmemoración del 43 aniversario de la Constitución el día 5 de febrero de 1975, lo cual precipitaría su relevo al pase de 2 meses. Las reformas, tanto política que ocurrieron en 1977 y en el periodo de José López Portillo, después de que este fue candidato único en medio de la supuesta competencia democrática, se ungía de personas que concitaran credibilidad y respeto para conducir la política interior, que ocupaba el cargo de secretario de Gobernación, desde el cual el 1 de abril de 1977 en Chimpalcingo, Guerrero, externa la decisión de promover cambios sustantivos en el esquema electoral para poner en constancia las instituciones, la realidad política nacional, que en algunos aseguran que pues esta ciudad fue elegida para dicho anuncio debido a que era la capital del estado, donde había surgido el mayor número de movimientos campesinos y armados contrarios a todo el régimen, como los que haría el de Genaro Vázquez y Lucio Cabañas. Lanzando aquel compromiso, son convocados al debate tanto las oposiciones en el pleno, en un mundo académico e intelectual, para concesurar la importante reforma política de 1977. En su expreso de modificaciones constitucionales y todas las aprobaciones en diciembre del año de la Ley Federal de Organización Política y Procedimientos Electorales, misma que ordenó la estructura de un colegio electoral, otorgó el registro a más de una organización que permanecía suscrita como el Partido Comunista Mexicano, permitió las coaliciones y abrió tiempos oficiales tanto en radio y en televisión para la promoción de las distintas fuerzas políticas, y contempló también, fíjense, la fórmula de las presentaciones pues proporcionadas consistentes en la repartición de 100 escaños entre los partidos según el porcentaje nacional tanto de sufragio que obtenía en ese rubro de votación independiente, tanto en los distritos electorales ganados y también perdidos, garantizando pues de este modo la presencia parlamentaria en todas las siglas de corriente, y que iría aumentando desde 186 a 400 el número de diputados que integrarían la Cámara Baja. Un año después que se promovió una ley de amnistía para exonerar a los militares, a los grupos adversivos urbanos, rurales, tales como la Liga Comunista del 23 de septiembre, el Partido de los Pobres o el Movimiento de Acción Revolucionaria, torturados, presos y desaparecidos en marco de la Guerra Sucia. Ya en los años 70, una constante exigencia de la izquierda, pues marginada hasta aquellos años en el terreno legal, salvo a las
mente representantes de los partidos sumisos ante el gobierno cuya presencia como opositor, que sería el PRI, implica una concentración fachada del pluralismo como el popular socialismo y el auténtico de la Revolución Mexicana. Todas estas reformas que causaron en su proceso de elaboración va a implicar un resentimiento y el ataque hacia las personas del sector más conservador de burocracia priista como la Federación de Trabajo de México y toda esta situación en la que nosotros vamos viendo cómo ya se va adquiriendo las relaciones diplomáticas entre México y la Santa Sede, cuestiones inaceptables para un liberal o ultranza como era pues Reyes Heroles, además de los constantes altercados por la protegida y caprichosa hermana del mandatario Margarita López Portillo, directora general de Radio, Televisión y Cinematografía, dependiente de la Secretaría de que era responsable, desembocaron en su cese en mayo de ese mismo año. Ya en los últimos años va a ir causando que en 1982 volvió a la administración pública invitado por el discípulo Miguel de la Madrid como secretario de Educación Pública, desde el que fuera despacho de José Vasconcelos. Reyes Heroles impulsó pues ese largo proceso de centralización que culminaría durante el sexenio siguiente. Se evocó no sin resistencia a los profesionalismos normalistas al exigir como un requisito a la educación media superior para los estudios magisteriales, adquiriendo cierto nivel de licenciatura e introdujo el término revolucionario educativo como noción conceptual novedosa para reorganizar las gestiones educativas, diseñar mecanismos incipientes de evacuación y reducir la influencia del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación. Mas, sin embargo, solo se pudo encargar de dicha cartera durante algo más de 2 años, pues al enfermar de una cirrosis hepática y cáncer pulmonar, falleció a los 63 años, un día 19 de marzo de 1985, en Denver, Colorado, donde viajaba para recibir un tratamiento. En 1996 fundó el Fondo de Cultura Económica, casa que publicó un grueso de su texto. Comienza la edición en varios tomos como las obras completas de Reyes Heroles, prologado por los historiadores Eugenia Meyer, cercana pues al autor. Toda esta situación en la que se va a ir viendo la polémica de la rotonda de las personas ilustres, donde se encuentra a principios de marzo del 2003, el entonces presidente de México, Vicente Fox, declaró el traslado de los restos mortales de Reyes Heroles, el fundador del Partido de Acción Nacional, Manuel Gómez Morín, y el dirigente perredista Heriberto Castillo, a la rotonda de hombres ilustres, donde se hallan los personajes fallecidos más destacados de la ciencia, las humanidades, las artes y la historia de México. Sin embargo, sus familiares declinó con decepción en este reconocimiento y desde el Partido Revolucionario Institucional se publicó un desplegado de reclamo como respuesta a la polémica incitada por los viejos líderes de la izquierda universitaria como Raúl Álvarez Garín, que lo acusaba contradictoriamente de promover la guerra sucia, mientras un titular de la CEGO, siendo que fue que se ha señalado Reyes Heroles, sacó adelante pues toda la iniciativa de condonación de penas y favoreció a los encarcelados por ese y por otros conflictos sociales vividos en aquellos años. Sentó las bases pues a través de el diseño de conductor democrático para un fin en la clandestinidad política. No obstante, en lugar fue colocado senata- eh, un cenatafio en su honor. Toda esa trascendencia en la que él se va a ver envuelto en el PRI, fue una persona fundamental en el desarrollo ideológico
y de una constitución interna en el Partido Revolucionario Institucional desde cuando él estuvo fungiendo desde 1972 a 1975 como presidente del Comité Ejecutivo Nacional de PRI, aunado a su preponderante papel dentro de la constitución, tanto ideológica del partido, así como sus gestiones, como para ceder igualmente lo que fue su esfuerzo de capacidad y formación política que se llevó en el PRI. Por lo tanto, el PRI decidió en el 2017 hacerle un homenaje a Jesús Reyes Heroles en la formación del Instituto de Formación Política Jesús Reyes Heroles, AC, y que es una organización especializada en Partido Revolucionario Institucional cuya función es la capacitación, la formación política de los militantes, cuadros, dirigentes del partido a nivel nacional, así como una manera local, en este homenaje a la acción del propio Reyes Heroles, que impulsó como parte en su visión general de un país político capaz de servir a México. Nos quedamos hasta aquí, pues esto ha sido todo por hoy, pues nos seguiremos viendo en los videos en los que estamos viendo la historia de México.